Hoy vamos a hablar de David Hume, que nació en Edimburgo, Escocia, en el año 1711, en lo que se conoce como el siglo de las luces. Él procede de una familia noble, de la pequeña nobleza, en una nobleza que ya no era la de antes en Europa, es decir, que tenía pocos recursos económicos. A los 3 años de David muere su padre y su madre se muda y se va a vivir con su cuñado. Es decir, que la crianza de David pasa a ser por parte de su madre y de su tío. Cuando era niño entra en el colegio de Edimburgo y parece que era muy buen alumno. Ya en su juventud decía que amaba la filosofía. Cuando termina sus estudios secundarios decide que va a ser abogado, a pesar de que no le gustaba. Lo hizo más por una cuestión social que por una cuestión de vocación. Cuando tiene 26 años sufre una crisis existencial y decide que no va a ejercer como abogado y se va de su casa a vivir a París, en el mismo pueblo donde vivió Descartes o René Descartes. Y ahí escribe un libro que se llamaba El Tratado sobre la Razón Humana y le va muy mal con sus ediciones, es un fracaso total y de todas maneras decide seguir adelante y escribe otro libro que se llamó Ética y Moral. David Hume decía que solamente conocemos las cosas por los sentidos internos y externos, a través de nuestras percepciones, que las divide en impresiones y en ideas. Las impresiones son los sentidos externos y son vívidos, y las ideas son recuerdos, impresiones débiles y la imaginación. En realidad lo que intenta Hume es desacreditar la, la filosofía racional, el racionalismo tradicional, sobre todo basado en Descartes, y entonces propone una teoría positiva diferente, y quiere demostrar que la razón no tiene en la vida humana el papel que tradicionalmente le hemos concedido. Para él, ninguna de nuestras creencias o acción que hacemos es racional. Ninguna puede justificarse mediante la razón o el razonamiento. Para él, la razón entendida del modo tradicional no tiene papel alguno en la vida humana. Para él, el racionalismo de Descartes involucraba una confianza absoluta en la capacidad de conocer de la razón por sí misma, y esa confianza provenía del pensamiento matemático. Él rechaza la existencia de ideas innatas y defiende que los datos de los sentidos son la única fuente legítima de conocimiento. ¿Qué quiere decir cuando rechaza las ideas innatas? Recuerden que Descartes pensaba que nosotros no nos podíamos fiar de los sentidos, pero que había cosas que sí eran fiables, porque aunque uno estuviese soñando, y para él el sueño podía ser un engaño, pero aunque uno estuviese soñando, siempre 2 más 2 es 4, 2 más 3 es 5. ¿Por qué? Porque es algo innato a las ideas del ser humano, son ideas innatas, es decir, antes de nacer ya existen. Él decía que nosotros tenemos una idea de causalidad en la cual tenemos conocimientos de algunos sucesos, de ciertos sucesos que siempre siguen a otros, y decimos que unos son la causa de los otros. Y que todo nuestro conocimiento de la naturaleza descansaba en ese tipo de causalidad, de cosas que nos resultaban previsibles, pero él decía, ¿podemos decir que los conocemos? Nosotros preveemos que el sol va a salir simplemente porque vimos que el día anterior salió y que el anterior salió. Pero ¿podemos conocer que va a salir al día siguiente? Para él, la mente nunca puede encontrar un efecto en la supuesta causa, porque el efecto es totalmente distinto a la causa y en consecuencia no puede ser descubierto por él. Simplemente nosotros lo que hacemos es repetir algo por acostumbramiento. Utiliza un ejemplo muy conocido que es el de las bolas de billar. Él dice, si uno impulsa una bola de billar sobre otra, no puede prever, si nunca lo vio antes y nunca vio algo similar antes, que cuando impacte una sobre la otra, la segunda se va a mover. Podrían haber sucedido muchísimas otras cosas.
Por ejemplo, podría haberse no movido una, o podría haber vuelto hacia el punto de inicio la primera. Pero él dice, ¿qué nos hace suponer que va a seguir? Simplemente la costumbre de que hemos visto que una cosa cuando golpea a otra la mueve. Pero eso no es un principio racional, es un principio de acostumbramiento. Entonces, si no es una atribución racional, ¿qué es? Y él dice, son hábitos que generamos en la observación repetida. Actuamos así porque no porque sea racional, sino porque es nuestra reacción natural. A esto último es lo que se conoce como el naturalismo, y él utiliza el naturalismo como respuesta al escepticismo de Descartes. Entonces, para Hume hay dos tipos de conocimientos posibles: las relaciones de ideas, que incluyen las proposiciones de la matemática, la geometría, etc., y las relaciones de hechos, que dependen únicamente de la experiencia y no es posible llegar a él o a ellas por medio del razonamiento. Dice Hume, lo cito textual en la investigación sobre el conocimiento humano, que ningún objeto revela por las cualidades que aparecen a los sentidos, ni las causas que lo produjeron, ni los efectos que surgen de él, ni puede nuestra razón, sin la asistencia de la experiencia, sacar inferencia alguna de la existencia real y de las cuestiones de hecho. Podemos decir entonces claramente que Hume era un empirista, y si nos ponemos a pensar, todo el pensamiento anglosajón y angloamericano de los siglos posteriores a su vida están completamente impregnados de este empirismo.